Muy buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenido, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Hoy es 17 de agosto de 2025 y damos gracias al Señor que nos permite este privilegio de encontrarnos a través de esta plataforma con el fin de parte nuestra, llevar hasta ustedes un mensaje basado en la palabra de Dios. Es nuestro interés, es nuestro propósito, es nuestro deseo que usted reciba bendición del Señor a través de su preciosa palabra. Nosotros también recibimos bendición al compartir la palabra de Dios, porque recordamos siempre que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cada que tenemos contacto con la palabra de Dios, tanto el que enseña, el que expone, como el que recibe, las dos partes obtienen bendición de parte de Dios a través de su preciosa palabra. Así que, insisto, bienvenidos todos a este espacio que originamos desde Bucaramanga cada domingo a esta hora de la mañana. Queremos recordarles que tenemos actividad en la virtualidad. Hacemos una reunión para estudiar la palabra de Dios todos los martes a las 6:30 de la tarde. Esto es a través de la plataforma Zoom. Estamos estudiando el libro de Génesis y nos encontramos a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom, insisto. Y esos mensajes quedan también grabados para ser estudiados posteriormente, repasados y obtener bendición de la palabra de Dios. Pero en ese momento, los martes a las 6:30 de la tarde, hacemos obviamente en vivo una conexión y estudiamos el capítulo que corresponde de acuerdo a una planeación que tenemos. Así que le invitamos a acompañarnos los martes, 6:30 de la tarde. Los días miércoles, las damas tienen un espacio especial para ellas. Se reúnen y comparten también de la palabra de Dios, comparten de la comunión las unas con las otras y realmente reciben bendición de parte del Señor a través de esta actividad. También es a través de la plataforma Zoom los miércoles a las 7 de la noche. Y los días jueves nos reunimos para orar. A través de la plataforma Zoom nos conectamos, presentamos los motivos de oración y juntos intercedemos los unos por los otros. Así que le invitamos a estas actividades y hoy domingo en cada uno de nuestros lugares de reunión tenemos actividad especial. A las 8:30 celebramos la Cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos una actividad que es la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios para niños y adultos. Tenemos clases para niños por edades, actividades especiales para ellos y en el salón principal una enseñanza de la palabra de Dios. Así que le invitamos a que nos acompañe, obviamente si está en el área metropolitana de Bucaramanga o si no está en el área metropolitana de Bucaramanga, le recomendamos que busque un lugar donde se predique y se enseñe fielmente la palabra de Dios. En el norte de la ciudad de Bucaramanga, frente a la cancha de Esperanza 1, allí hay un centro bíblico con sus puertas abiertas para esta actividad de hoy domingo. Igualmente, en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58-191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. Allí, en cada uno de estos lugares, tenemos esta actividad, la actividad central que es a las 10 de la mañana, que es para todos y donde hay clases para niños, cánticos y toda la programación que ya les he mencionado. Esta actividad, insisto, es a las 10 de la mañana y es igual en cada uno de estos lugares. Les invitamos a que nos acompañen y compartan con nosotros un momento de comunión y también un momento de refrigerio espiritual en la palabra de Dios. Bien, en este canal en el cual usted se encuentra en este momento en YouTube, también hay mucho contenido que usted pueda aprovechar para su edificación. Le invitamos a que explore todo lo que hay aquí y lo aproveche. Bien, ahora vamos a compartir unos cánticos y después de esto vamos a venir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que hoy está a cargo de nuestro hermano Edwin Rangel. Así que
Vamos un momento con estos cánticos y regresamos para seguir con el estudio de la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó y la afirmó. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó y la afirmó. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién en su santo lugar estará? El limpio de manos y corazón puro, el que no ha jurado con engaño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó y la afirmó. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Siempre Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que de Dios hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Bien, estamos listos ya para escuchar lo que el Señor tiene para darnos a través de su siervo en esta mañana. Y siempre nos gusta recomendar que concentre su atención en lo que el Señor tiene para usted. El Señor le ha dado a nuestro hermano Edwin Rangel un mensaje de la palabra de Dios y él quiere compartirlo con cada uno de nosotros, pero es el Señor el que a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu y usando este canal quiere dirigirse a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Así que preste mucha atención. Damos la bienvenida a nuestro hermano Edwin. Deseamos que el Señor le bendiga y que le use eficazmente para que su palabra llegue a cada uno en esta mañana. Adelante, hermano Edwin. Bien, bienvenidos todos, mis hermanos, amigos que se conectan a esta transmisión. Esperamos aprender un poco más de la palabra del Señor, que el Señor nos ha regalado para que
su evangelio corra, crezca, sea distribuido a diferentes lugares. Bienvenidos todos. Vamos a abrir las escrituras, vamos a pedir que nos ilumine, que nos guíe a través de su Espíritu Santo, que hoy podamos aprender, que podamos ser animados, exhortados para este plan que Dios ha dejado en su gracia, bondad, en su maravilloso ser. Nos ha permitido participar de llevar el Evangelio, de conocer del Evangelio y también de a diferentes personas y de diferentes formas. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Amado Dios y Padre Celestial, gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por la salvación que tú nos has regalado a través de Él, tu Cordero, Señor inmolado. Gracias porque tenemos esa certeza de que al recibir hemos sido salvos de nuestros pecados, de la condenación que merecíamos por pecadores, Señor. Gracias porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gracias porque nos has dejado tu bendita palabra. Y en esta hora, Señor, queremos abrirla. Queremos escudriñar algunos pasajes de ella. Y necesitamos, Señor, especialmente yo, que tu Espíritu Santo nos guíe para hablar de tu palabra, Señor, para que sea clara el mensaje, para poder descifrar, mostrar, aterrizar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Obra en el corazón y en la mente de mis hermanos y amigos que están oyendo esta predicación, que puedan tener la concentración en ella, que puedan disfrutar, gozarse, Señor, de oír las buenas nuevas. Te lo pedimos, amado Dios, de tu bendita palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, amigos, quisiera que habláramos o escudrilláramos en la palabra también acerca de un tema que es muy necesario para que el Evangelio crezca. Y es acerca del tiempo que nosotros tenemos, de las capacidades que tenemos para llevar el Evangelio. Yo estoy seguro de que aquí muchos de mis hermanos, si no todos, tenemos el pensamiento de que quisiéramos dar más, quisiéramos más a la obra del Señor, quisiéramos tener más tiempo para trabajar más en la obra del Señor, quisiéramos tener más habilidades, talentos, pronto en la música, en la predicación, o si yo hubiese sido más estudiado, o si yo hubiese tenido más tiempo, si yo tuviera un negocio propio, muchos podrían decir, entonces yo sacaría más tiempo para predicar el Evangelio en diferentes formas. Pero siempre tenemos algo para dar, siempre tenemos algo que aunque nos pueda parecer insignificante, nos pueda parecer poca cosa para tan grande obra, tan gran comisión que nos ha enfrentado el Señor, que es llevar su palabra, nos puede parecer de pronto poco lo que yo puedo hacer y de pronto llegar a pensar en mejor no hacer nada porque yo quisiera tener más tiempo. O si voy a predicar, yo tengo que haber hecho varios estudios, ser teólogo, tener especializaciones, conocer el hebreo, el griego, arameo, para yo poder dar una enseñanza bien. Pero el Señor, pues, muchas veces no tenemos todo eso que quisiéramos tener, ni en tiempo, ni en capacidades, ni en talentos, ni en recursos, muchas veces económicos, pero algo tenemos, mis hermanos y amigos. Y que tenemos, puede que no hayamos sido el de los 5 talentos, sino el de 1, pero ese, no, sino para trabajarlo y dar cuentas al Señor cuando Él venga. Quisiera que habláramos de 3 personajes. Uno de ellos es Andrés, en San Juan capítulo 1,
encontramos este relato donde Andrés y Juan están como discípulos de Juan el Bautista, hablando con él, siguiendo a Juan el Bautista, y en un momento Juan les dice, en el versículo 29 del capítulo 1, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine. Yo bautizo con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con aguas, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan estaba dando, este era el testimonio, esta era la doctrina, por decirlo de esa manera, que él enseñaba, que él tenía un trabajo que hacer. No era el del Redentor, era el de bautizar, el de ir adelante del Señor preparando el camino. Era un hombre que no era el que iba a sobresalir en toda la historia, pero tenía un trabajo pequeño, grande, de gran valor o de corto valor, pero tenía uno. Y con él habían otros, dice el versículo 35. El siguiente estaba Juan y dos de sus discípulos. Estos eran Juan y Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Veamos cómo se empieza, cómo empezamos, cómo deberíamos empezar nosotros a evangelizar. No necesitamos tener grandes talentos. Necesitamos primero dar un testimonio de algo que conocemos y que es necesario conocer y sentir en nosotros. Primero que todo. Después hablar de esto. Juan era una persona, el Bautista era una persona que podía hablar a multitudes. Pero en este caso habían dos. Dos de los que andaban con él. Dos les dice, mire, allá va el Cordero de Dios. Ese es el que quita los pecados del mundo. ¿Vieron estas dos personas? Le siguieron. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es que nos aplaudan, nuestro trabajo no es que nos reconozcan o que seamos vivos en las diferentes asambleas de todo el país, de todos los lugares. No, bien, si el Señor nos tiene para ir a otros lugares y que nuestras enseñanzas, nuestro testimonio de vida o lo que hagamos para el Señor sea reconocido, pues amén. Pero no es el principal, lo principal. Seguimos en la lectura del versículo 38. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Otro paso, otro eslabón en llevar el evangelio a las diferentes personas. Juan se lo había transmitido a sus discípulos, este discípulo Andrés se lo transmite a su hermano y lleva a Pedro a que conozca a Jesús. Me gusta mucho la declaración que hace Andrés cuando habla con Pedro. Este halló hermano Simón, versículo 41, y le dijo, hemos hallado Mesías, no a uno que se parece, de pronto le sirva. Nosotros vamos a invitar a una persona a la asamblea o a oír la palabra y dice, de pronto, inténtelo, ¿quién quita y de pronto le sirva de algo? Cuando nosotros debemos llegar, ya es con firmeza. ¿Qué está pasando? Esa situación que usted está teniendo, hay la solución.
No la tengo yo, pero sé quién la tiene. Pero sé quién puede obrar en esto. Pero sé quién tiene la capacidad de transformar todo en nuestras vidas. Y cuando vemos vidas atribuladas con dificultades, qué bueno que nosotros podamos llegar, mis hermanos, y decirles, hey, en Cristo está la solución, en Cristo está la salida. Andrés no fue el hombre más nombrado en la palabra del Señor. Más veces fue nombrado es Pedro, aparte de Jesús, ¿no? En los evangelios. Más de la mitad de las veces que se nombra Andrés, se nombra como Andrés, hermano de Simón Pedro. O Andrés, hermano de Pedro, o siempre haciendo referencia a que Andrés era conocido porque era hermano de Pedro, no porque él tuviese un gran papel en la fundación de la iglesia y en llevar su evangelio a diferentes lugares, o no está así registrado en la palabra del Señor. Pudo haber sido también claramente algún hombre muy, muy, muy importante. Por algo el Señor lo escogió. Pero basándonos en lo que encontramos en la escritura, fue un hombre que se dedicó a eso, a las pequeñas cosas. Andrés no fue la piedra con la cual se iba a edificar la iglesia, como se lo dijo a Pedro, pero fue quien llevó a Pedro. Y he oído muchos testimonios de hermanos que su tiempo dedicado a una persona o a un personaje llegó a ser estos personajes grandes en la promulgación de la palabra del Señor. Todos estos grandes personajes que conocemos, alguien se acercó, se tomó su tiempo de hablar con él, de darle el evangelio. Y hermanos, de pronto, como decía al principio, no estaremos llamados para tener un ministerio conocido en todo el mundo, pero sí estamos llamados a llevar el evangelio, mis hermanos. Sí estamos llamados a dar un buen testimonio, así como hacía Juan el Bautista. Estamos llamados a llevar a otras personas a Cristo. Estamos llamados a eso, a que conozcan del Señor. Y para que para que otros conozcan del Señor, nosotros tenemos que tener una confianza plena en que la solución está en Él. Siguiendo con este personaje, Andrés, en el capítulo 6, versículo 1, encontramos la alimentación 5,000. En la alimentación de los 5,000, Jesús pide que sean alimentados todas estas personas, 5,000 varones que habían allí. Jacobo no tuvo un recurso para decir, vamos a alimentar a todos. Él nombra que hay 300 denarios y que esto pues no alcanza en pan. Pero Andrés tiene una actitud diferente. Vamos allí a esta lectura en San Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda
nada. Pues, y llenaron 12 cestas de pescado, de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero atendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vea la declaración que terminan haciendo todos. En otros pasajes encontramos que Jesús en ese momento estaba haciendo sanaciones, como en el relato de Lucas, que estaba sanando enfermos. Se estaban viendo milagros. Seguían a Jesús porque sabían el poder que tiene, pero esta declaración donde ellos dicen y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente era el Mesías. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace todo este suceso para que estas personas tengan esta declaración? Había un gran problema. Habían más de 5,000 personas a las cuales se debían alimentar, porque eso es lo que Jesús dice. Oiga, aliméntenlos. Él sabía cómo podía hacerse, pero quería probarles. Bueno, nosotros nos ha dejado el Señor trabajo de, dice el versículo, el pasaje, que la mies es mucha y los obreros pocos. Que tenemos una gran viña para trabajar, para labrar, inmensa, que a veces podemos pensar que lo que yo hago es gota de agua en un océano. Había un gran problema, una gran preocupación. Felipe, y el nombre al principio mal del apóstol, dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Vea que la respuesta que da Felipe es, ¿de dónde? No sé, ¿qué hacemos? Usted es el que debe ver. ¿Yo qué hago? Pero a diferencia de Andrés, dice, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto? Hermanos, esto no era nada. Esto era insignificante. Podría uno decir, hasta pena debía darle llegar con 5 panes de cebada y 2 pececillos. A tantas personas. Hermanos, este hombre sabía que de eso poco Jesús podría hacer mucho. No sabemos exactamente cuál era el pensamiento que tendría Andrés al llegar a presentarse delante de Jesús. Pero él les dice que, ¿pero qué es esto para tantos? Jesús, hay un muchacho que vino a mí, pues, y esto es lo que yo tengo, pero es que esto no es suficiente. Ahora, yo tengo esto, poco, insignificante, haz algo. Y nuestra vida debe, en muchas ocasiones, presentarse de esa manera delante del Señor. Tú conoces lo poco que, y no es que tenemos una baja autoestima, sino que cuando damos la tarea que el Señor nos ha dejado de llevar su palabra, de promover el evangelio, de pastorear en las iglesias, porque no es solo el que se para delante en el púlpito, en el trabajo de aconsejar, de que tiene la obligación o el deber, mejor, de vivir. Somos todos los que conocemos a Cristo. Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando vemos eso tan grande viña, y yo tan débil, necesito presentarme y decir, Señor, es poco lo que yo tengo. Lo pongo en tus manos. Andrés viene con esto y le recalca, oiga, Señor, yo tengo esto, pero esto no es nada para con lo que tenemos que, el trabajo que usted nos ha puesto. Usted nos ha puesto a alimentar todo este montón de gente que vamos a hacer. Pero de ahí, de esta iniciativa, de este pensamiento, nace un gran milagro. Hace un gran milagro que hoy, 1000 años después, todavía seguimos
estudiando, todavía seguimos teniendo en nuestras mentes, las generaciones siguen creciendo con un relato como este tanto, como es la alimentación de los 5.000, cómo terminan sobrando pedazos todavía en las cestas llenas de pedazos, porque el Señor hizo su obra. Y no es que sea de nosotros, pero Andrés propicia ese milagro. Hermanos, ¿de qué manera nosotros propiciamos el milagro de que nuestros familiares sean convertidos? Estoy esperando que el pastor, que el anciano, que el predicador vaya, les visite, les hable, que hay con otra doctrina y milagrosamente pues se salven. ¿De qué manera nosotros propiciamos los milagros? Esto si vemos el punto donde Andrés es mencionado en Juan capítulo 1, está hablando de Cristo, de llevar a las personas a los pies de Cristo, discípulos, amigos, familiares, a los Cristo. Aquí encontramos cómo se propician los milagros para un testimonio, para que las demás personas vean el poder de Jesús. Hermanos, con algo insignificante nosotros podemos mostrarle a los demás el poder que Cristo tiene, el poder que hay en Él. En San Lucas capítulo 21 hay otro relato y es la ofrenda de la viuda. San Lucas capítulo 21 versículo 1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Estos hombres echaban mucha cantidad de dinero en las ofrendas. Estos ricos ofrendas buenas, ¿cierto? Si nosotros decimos, uy, eso es una ofrenda buena, grande, abundante. Pero esta mujer echó blancas, algo de muy poco valor. Pero el Señor, ¿qué ve? El Señor ve la fe que ella tenía. Y esto quiero usarlo, mis hermanos, para apoyar esta enseñanza. No es la cantidad. No, es que si yo tuviera, yo echaría más plata. Es que si yo no tuviera esta, si yo tuviera mi sueldo más libre, no, es que eso es porque no tienen hijos, pueden echar más. O eso es porque tienen un mejor trabajo, pueden echar más. Pero no se trata tanto de la cantidad de dinero, sino de la fe con que apoyamos la obra del Señor. Yo debo esforzarme para aportar a la obra del Señor económicamente. Esta mujer se sobreesforzó, echó todo. No voy a decir que eso es lo que tenemos, porque si a algunos a veces lastimosamente duele cuando se pero se tiene que hablar, pues decirle que va a echar todo ya es un pleito, una ofensa más grande. Pero lo que vemos aquí es que Jesús puso sus ojos, dice, él levantó los ojos y vio a los ricos que echaban las ofrendas. Pero estas personas echaban mucho, pero echaban lo que les sobraba. No había un servicio verdadero ahí. No había un deseo real de honrar al Señor. En caso de las ofrendas, hermanos, decir una cantidad, un porcentaje, es difícil para que todos se consensúe de una manera unánime y todos quedemos contentos. Pero hermanos, debemos hacerlo con gratitud para el Señor. Y siempre pensar en este pasaje, de lo que me sobra, qué bueno que en nuestros rublos el primero que esté sea la ofrenda. Esa es una buena estrategia, mis hermanos, para honrar al Señor nuestros bienes con nuestros dineros. El primer rublo que haya en los sea la ofrenda para el Señor.
Vuelvo y repito, no necesito decir, uy, no es que si yo tuviera, si yo me ganara 10 millones, yo echaba uno y si yo no tuviera deudas, pues echaba más. No, usted puede ofrendar al Señor con lo que tiene. Pensemos, mis hermanos, en que no pensemos solamente en que es que lo mío es muy, sino que eso es lo que yo tengo, Señor, y yo me estoy esforzando para traer algo delante de ti. Multiplícalo, bendícelo y ayúdame para hacerlo cada vez mejor, no solo en cantidad. Hermanos, nosotros algo tenemos para darle al Señor. El llevar el Evangelio no solo se necesita de obreros con tiempo, de capacidades, de talentos, también de recursos económicos. Y necesitamos aportar en todas estas, lo poco que podamos hacer. Podríamos imaginar un poco a Andrés cuando Jesús les dice, bueno, aliméntelos y empieza Andrés a buscar, bueno, ¿quién tiene algo? ¿Quién tiene algo? Vamos a reunir, vamos a hacer la vaca. Yo no tengo nada, pero vamos a buscar quién tiene. De tantas maneras nos podemos nosotros servir al Señor. Algo tenemos. Nosotros podríamos decir, no, es que yo no tengo tiempo. Si yo tuviera tiempo, yo podría visitar a más hermanos, podría estar más pendiente, podría buscar más del Señor. Pero listo, hermano, puede que no tengamos el tiempo de ir a visitar a otros hermanos, a enfermos, a necesitados, pero tenemos un alcance. Y ahí es donde nosotros nos confrontamos y nos damos cuenta de que no es que no tengamos el tiempo, de que no es que no tengamos los recursos, de que muchas veces lo que no tenemos es el amor, la disposición para trabajar en la obra del Señor. Porque un mensaje, mis hermanos, una llamada de 2, 3 minutos, 5 minuticos, yo creo que todos tenemos el tiempo durante el día para hacerlo. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos lo hacemos? Y es bueno confrontarnos con la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos confronte con estas situaciones. Yo primeramente soy confrontado con eso. Yo sé que muchos tenemos el tiempo para hacer una llamada en el día, o al menos en la semana, o al menos al mes, a un hermano, a un enfermo, a un familiar. Y algo tenemos, mis hermanos, y algo debemos tener. Otro pasaje que quiero que miremos y ya para ir terminando, está en Segunda de Reyes y es el aceite de la viuda, donde Eliseo multiplica ese aceite. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Y ella, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le trajeron vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas se quedaron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Había gran preocupación en esta mujer, gran dificultad, terror. Los acreedores se iban a llevar a sus hijos, a uno de sus hijos, por el pago
la deuda, el pago de la deuda que había quedado y su esposo había muerto. Y esta mujer acude a donde debe acudir, al siervo de Dios. Y le recuerda que su esposo fue un siervo fiel, que era temeroso de Dios, pero que había quedado una deuda. Y que ahora estos acreedores querían tomarse 2 hijos de ella por siervos para el pago de esto. Hermanos, el trabajo de servir al Señor, y usted puede decir, no, pero es que miren, este hombre servía al Señor, estaba endeudado, aparte que estaba endeudado, se murió y dejó a sus hijos y a su esposa mal. Y a veces queremos ver primero la riqueza, queremos ver primero la estabilidad, antes de apoyar en algo a la obra del Señor. Pero el Señor nunca va a desamparar, ni a nosotros, ni a nuestros familiares. Hermanos, no es que vaya a sacar más tiempo para buscar al Señor que puedan pasar, descuidar su familia, porque usted vaya a aportar más a la obra del Señor, que pronto le vaya a faltar el sustento en su casa, en su hogar. No, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, el Señor siempre nos ayuda en todas nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, nos ayuda en nuestra vida económica. Todo se lo debemos a Él porque todo proviene de Él. El verso 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Dame, ¿qué tienes en casa? Esta frase es interesante. ¿Qué tienes en casa? Vamos, porque es que algo tenemos que tener en nuestra vida. Algo debemos tener. El Señor nos ha dado capacidades para su obra. Y la pregunta que debemos hacernos es nosotros, ¿qué tenemos? De pronto respondemos como Andrés, ¿qué es esto? Hay esto, pero ¿qué es esto para todo lo que se debe hacer? Y ella, o como ella misma responde, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, yo no tengo nada. Yo soy pobre, soy arruinado, no tengo capacidades. Esos hermanos que nacieron con talento de tocar instrumentos, de predicar la palabra, que no les da pena en un tratado, que van a hablar del Señor y les surgen las palabras, en cambio yo no puedo, no soy capaz. Dice, sino una vasija de aceite. Primero dice que no tiene nada, o sea, que lo que ella va a decir que tiene no es nada. Y antes que se lo diga el profeta Eliseo, ella lo dice. Oiga, yo no tengo nada en mi casa, solo una vasijita de aceite. Pero eso que si yo tuviera algo en mi casa, podría decir, no, pues, profeta, si yo hubiese tenido algo en mi casa, yo ya había pagado la deuda. Pero el profeta quería hacerle ver que algo había de dónde iba a salir el milagro. Hermanos, y algo debo tener yo, de dónde propiciar ese milagro que estoy esperando. A veces ni tiempo de oración con el Señor tenemos, ni comunión con el Señor tenemos. Y decimos, no, pero es que yo no tengo tiempo de nada, es que casi ni de orar tengo tiempo. No sé quién pueda afirmar eso, de que no tiene tiempo ni de orar. Pero algo tenemos que tener, mis hermanos. Pronto mi aporte a esta gran obra del Señor es la oración. Es tiempo de oración por los hermanos que predican, tiempo de oración por los ancianos, por los líderes, más que tiempo de crítica, más que tiempo de criticar lo que se hace o lo que no se hace, o que se hace lo que se hace bien o lo que se hace mal, sino un tiempo de aportar en algo para la obra del Señor. Le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer
Y se encerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y llevaba del aceite. El profeta le dice, bueno, ahora hay un trabajo. No es, no es solamente que esto va a caer del cielo, no es solamente que Señor, es que usted tiene que darme a mí, o yo primeramente, o primero tengo que tener todas mis comodidades, o todo lo que yo pienso que se necesita tener para poder trabajar en la obra del Señor, sino de lo mismo que el Señor ya le dio, mis hermanos. Por eso lo primero que debemos mirar es qué tenemos nosotros. Y después de eso, trabajar. Eliseo le dice, bueno, de eso que usted tiene, ahora váyase con todos sus vecinos y pida vasijas. Vasijas no pocas, pues la única que le pidió. Vasijas, hay vacías. Uno con un problema de esos, uno con una dificultad, y lo mandan todavía a pedir por allá vasijas prestadas a los vecinos. Que el profeta le dice y empiece a llenarlas. No sabemos cuántas recogió, sabemos que la fe le alcanzó para recoger el aceite de pagar y de vivir con lo que haya quedado. Aquí cierra Eliseo este ciclo. Dice, bueno, termina diciendo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, ya aquí está el milagro, ya aquí está la solución. Vivan con lo que queda. No es que venga a llenar las vasijas de aceite. Hay que esforzarnos, hay que mirar qué tenemos y con lo que tenemos poner las manos del Señor y obrar. Obrar, trabajar para que el Señor provea y obre en toda nuestra vida. Mis amados hermanos, amigos que me oyen, el Señor nos ha dado capacidades. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, el Señor le ha otorgado dones, talentos. Usted no es una persona insignificante, es una persona que vale tanto que Cristo murió por usted. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, es el pasaje bíblico. Y debemos entregar nuestra vida al Señor. Debemos ir al Señor. Como Andrés cuando escuchó a Juan, fue a Cristo y llevó a su familiar. Así como cuando en la dificultad, en el trabajo grande, Andrés fue con los panes a Cristo. Así como esta mujer fue donde el profeta de Dios, porque sabía que allí podría estar la solución, no el profeta, sino que Dios podía hacer el milagro a través de sus siervos. Es bueno buscar ancianos, amigos, pedir el consejo. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es buscar a Cristo. Y teniéndolo en nuestro corazón, pedirle al Señor que nos muestre cuál es mi labor, cuál es mi misión, cuál es el talento que Él me ha dado, de enterrarlo. Somos muy valiosos, mis hermanos, somos tan valiosos, tan valiosos como el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Tan importante, tan delicado como llevar la palabra del Señor. Esforcémonos en nuestros recursos de tiempo, de dinero, de bienes, de todo lo que tengamos a nuestra disposición. Una llamada, mis hermanos, alegra mucho, puede alegrar mucho otras personas, no saben qué dificultades están pasando. No necesitamos estar pensionados con una de 10 millones para decir ahora sí voy a trabajar al Señor, ahora sí tengo tiempo, ahora sí tengo que ofrendar. No, de lo que te damos, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y no solo en lo económico, sino el tiempo, de las capacidades que podamos tener. Qué bonito he visto por ahí unos videos, un youtuber, me imagino que será que escribe frases motivadoras en un papel y se las entrega a personas. De pronto las ve cabizbajos o con... No sé cuál será el criterio que tiene para el papelito, pero el caso es que lo entrega y queda grabando la reacción de esta persona. Es una frase bonita, motivadora, alegra, hace salir una sonrisa. Ahora nosotros que tenemos la palabra del que no compartirla en un mensaje, bien por los hermanos que difunden estos mensajes bíblicos de video por WhatsApp,
pero qué bonito que lo podamos hacer de manera más personalizada, que se sienta que hubo un trabajo, un deseo, un pensamiento de dar esto para el Señor y que me tuvieron en cuenta a mí en una llamada o en un mensaje. Y todos los podemos hacer, mis hermanos, todos el deber de hacerlo. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias damos en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos a mirar qué es lo que tenemos en nuestra vida para aportar en tu gran obra en esta tierra. Señor, gracias por las capacidades que nos has dado. Gracias por lo que has traído a nuestra vida. Gracias por cada una de nuestras asambleas. Arte tu bendita palabra. Gracias por estos medios. Bendice y obra en la vida de aquellos amigos que han oído esta predicación, Señor, esta enseñanza, y que podamos y puedan tener en su corazón este pensamiento, este sentimiento de que tú les has escogido, Señor, de que somos valiosos, no por lo que tenemos, sino por lo que tú nos has regalado, Señor, tu sangre, tu vida para ser rescatados. Obra en cada uno de ellos, Señor, obra en cada uno de mis hermanos, líderes y ancianos. Bendíceles, Señor, y dale sus fuerzas, sus capacidades para seguir trabajando en tu obra. Te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio de hoy domingo 17 de agosto de 2025. Damos gracias al Señor por darnos este privilegio de compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Nuestras oraciones para que el Señor bendiga su palabra en cada uno de quienes escuchan. Y gracias para quienes oran por nosotros y a través de esas oraciones recibimos de parte del Señor el sostenimiento para seguir adelante haciendo lo que Él nos manda hacer. Así que gracias. Feliz resto de domingo, que el Señor le bendiga y también que tenga una semana que esté rodeada de las bendiciones abundantes de nuestro bondadoso Señor y Dios. Chao, chao.